Hola, nosotros somos el equipo Celsius de la materia de química. Nosotros vamos a presentar el tema elementos químicos y el estado sólido. Y a continuación vamos a ver una serie de videos correspondientes a los subtemas de este tema que van a ser presentados por mis compañeras que a continuación se van a presentar y por mí. Mi nombre es Ángela Lisbeth Tejada Ramírez y yo les voy a leer el concepto de enlace químico que corresponde al tema 2.2. En química, un enlace es el proceso químico responsable de las interacciones atractivas entre átomos y moléculas y que confiere estabilidad en los compuestos químicos diatómicos y poliatómicos. La explicación de tales fuerzas atractivas es un área compleja que está descrita por las leyes de la química cuántica. En el tema 2.3, clasificación de los enlaces químicos, vemos que los dos tipos principales de enlaces químicos son enlaces iónicos, que están formados por transferencia de uno o más electrones de un átomo o grupo de átomos a otro. Y número 2, enlaces covalentes, que aparecen cuando se comparte uno o más pares de electrones entre dos átomos. El subtema 2.4, símbolos de Lewis y regla del octeto, consiste en símbolos químicos que representan el núcleo y los electrones internos juntos con puntos alrededor del símbolo que representan los electrones de valencia, como en la imagen siguiente. (2.6) Elementos que forman compuestos iónicos. Cuando se combinan átomos de elementos metálicos de bajo potencial de ionización, por lo que es fácil arrancarles electrones, con átomos de elementos no metálicos de alta afinidad electrónica, por lo que ganan electrones con facilidad, el camino que suelen seguir estos átomos para completar su última capa es que el átomo de metal pierde electrones y el de no metal los gane. 2.7 Propiedades físicas de los compuestos iónicos. Sólidos a temperatura ambiente, forman redes cristalinas altamente ordenadas, puntos de fusión y ebullición elevados, elevada dureza, fragilidad a pesar de su dureza, son frágiles frente a los golpes, no conductores de la corriente eléctrica en estado sólido, conductores de la corriente eléctrica en estado fundido o disuelto, insolubles en disolventes apolares y solubles en disolventes polares. 2.8 Enlace covalente. Se llama enlace covalente a un tipo de enlace químico que ocurre cuando dos átomos se enlazan para formar una molécula, compartiendo electrones permanecientes a su capa de valencia o último nivel de energía, alcanzados gracias a ello el conocido octeto estable, conforme a la regla del octeto propuesto por Gilbert Newton Lewis sobre la estabilidad electrónica de los átomos. Existen diferentes tipos de enlace covalente a partir de la cantidad de electrones compartidos por átomos enlazados. Es el enlace simple, doble, triple, dativo, enlaces covalentes polares y enlaces covalentes no polares. 2.9 Comparación entre las propiedades de los compuestos iónicos y covalentes. Los compuestos iónicos, un átomo cede electrones a otro y los gana formando iones con carga eléctrica. La unión entre átomos se da por la atracción electromagnética. En los compuestos covalentes, el enlace se produce al compartir electrones. Ninguno de los átomos cede ni gana, sino que se comparten. Los compuestos iónicos se suelen formar por combinación de elementos metálicos y elementos no metálicos. En cambio, los enlaces covalentes se suelen formar entre dos o más elementos no metálicos. Los compuestos iónicos suelen existir en estado sólido en condiciones normales debido a la fuerza de atracción entre los iones, y los compuestos covalentes o moleculares existen en estado líquido y gaseoso, ya que en el enlace covalente es en general más débil que el iónico, y los puntos de fusión y ebullición de los compuestos iónicos suelen ser mucho más altos que los covalentes. 2.10 Fuerza del enlace covalente. La fuerza de un enlace covalente se mide por su energía de disuasión de enlace, es decir, la cantidad de energía requerida para romper ese enlace
particular en un mol de moléculas. Los enlaces múltiples son más fuertes que los enlaces simples entre los mismos átomos. Mi nombre es Lilia Araceli Peña Ríos y hablaré sobre el tema de enlace metálico y elementos semiconductores. Un enlace metálico es un enlace químico que mantiene unidos a los átomos de los metales entre sí. Estos átomos se agrupan de forma muy cercana unos a otros, lo que produce estructuras muy compactas. Se trata de redes tridimensionales que adquieren la estructura típica de empaquetamiento compactado de esferas. En este tipo de estructura, cada átomo metálico está rodeado por 12 átomos, 2 en el mismo plano, 3 por encima y 3 debajo. Además, debido a la baja electronegatividad que poseen los metales, los electrones de valencia son extraídos de sus orbitales y tienen la capacidad de moverse libremente a través del compuesto metálico, lo que otorga las propiedades eléctricas y térmicas de los metales. Un semiconductor es una sustancia que actúa como un conductor o como un aislante dependiendo del campo eléctrico en el que se encuentre el elemento. Los elementos semiconductores más usados son el silicio, el segundo el germanio y posteriormente se ha comenzado a emplear también el azufre. La característica común de todos ellos es que son tetravalentes y usualmente estos materiales son aplicados en dispositivos electrónicos. Teoría de bandas. La teoría de bandas está basada en la mecánica cuántica y procede de la teoría de los orbitales moleculares. En esta se considera el enlace metálico como un caso extremo del enlace covalente, en el que los 7 electrones de valencia son compartidos de forma conjunta y simultánea por todos los cationes. Desaparecen los orbitales atómicos y se forman orbitales moleculares con energías muy parecidas, tan próximas entre ellas que todos en conjunto ocupan lo que se llama banda de energía. Aunque los electrones van llenando los orbitales moleculares en orden creciente de energía, estas son tan próximas que pueden ocupar cualquier posición dentro de la banda. La banda ocupada por los orbitales moleculares con los electrones de valencia se llama banda de valencia, mientras que la banda formada por los orbitales moleculares vacíos se llama banda de conducción. A veces ambas bandas se solapan energéticamente hablando. Estructura de los materiales. Una celda unitaria es la unidad estructural que se repite en un sólido. Cada sólido cristal no se representa con cada uno de los 7 tipos de celdas unitarias que existen y cualquiera que se repita en el espacio tridimensional forma una estructura dividida en pequeños cuadros. A modelo simétrico que es tridimensional de varios puntos que define un cristal se conoce como una red cristalina. La clasificación que se puede hacer de materiales es en función de cómo es la disposición de los átomos o iones que la forman. Si estos átomos o iones se colocan ordenadamente siguiendo un modelo que se repite en las 3 direcciones del espacio, se dice que el material es cristalino. Si los átomos o iones se disponen de un modo totalmente aleatorio, sin seguir ningún tipo de secuencia o ordenamiento, estaríamos ante un material no cristalino o amorfo. Estado sólido. A temperatura ambiente, la mayoría de los materiales de la corteza terrestre son sólidos. Es el estado de degradación que predomina en la naturaleza. Un sólido se puede dividir en 2 formas, cristalinos o amorfos. Un sólido cristalino se caracteriza por poseer rigidez y orden de largo alcance. Sus moléculas, átomos y iones ocupan posiciones específicas. Y los sólidos amorfos tienen moléculas que carecen de disposición definida de orden molecular o de largo alcance. Concepto y caracterización de sistemas cristalinos. Un cristal es un sólido homogéneo que presenta una estructura interna ordenada de sus constituyentes químicos. Una celda fundamental es la distribución de átomos, iones o moléculas más pequeñas cuya repetición definida origina el conjunto. La red cristalina es la disposición ordenada de los constituyentes químicos en sucesiones a lo largo de los ejes y planos del cristal. Cada uno de los constituyentes químicos recibe el nombre de nodo. Estos se ponen en las filas y se colocan a cierta distancia. El plano reticular es el conjunto de filas paralelas y equidistantes. La superposición de varios planos reticulares da lugar a la retícula espacial. Los elementos de simetría son los ejes, planos y centros. Existen 32 clases de cristales que se organizan en 14 tipos de redes tridimensionales y el número de combinaciones posibles de los elementos es finito. Mi nombre es Katia Abigail Torre Grimaldo y me tocó exponer los siguientes puntos. El 2.16, estado vítreo. El estado vítreo es amorfo, caracterizado por la rápida ordenación de las moléculas para obtener posiciones definidas.
Los cuerpos en este estado vítreo se caracterizan por presentar un aspecto sólido, con cierta dureza y rigidez, y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. El otro es 2.17, estructura amorfa. Un material amorfo es un sólido cuyas moléculas no están dispuestas en una red cristalina, sino en una distribución cualquiera, sin seguir ninguna estructura. Básicamente, las moléculas están distribuidas de forma igual de aleatoria que en la fase líquida, pero son inmóviles. El otro es 2.18, propiedades y características de un material vítreo. El estado vítreo es amorfo, caracterizado por la rápida ordenación de las moléculas para obtener posiciones definidas. Los cuerpos en estado vítreo se caracterizan por presentar un aspecto sólido con cierta dureza y rigidez, y que ante esfuerzos externos moderados se deforman de manera generalmente elástica. El otro es 2.19, metalurgia. Arte de beneficiar los minerales y de extraer los metales que contienen para ponerlos en disposición de ser elaborados. Ciencia y técnica de trata de los metales y de sus aleaciones. La metalurgia es la rama que aprovecha la ciencia, la tecnología y el arte de obtener metales y minerales industriales partiendo de sus minas. El otro es 2.20, cerámica. La cerámica es el arte de fabricar objetos elaborados con arcilla cocida. La arcilla es una roca sedimentaria constituida por agregados de silicatos de aluminio hidratados de calor blanco cuando es pura y varía de color según las impurezas que contenga.